Hola de nuevo en otro capítulo de Kintsugi Connect. Ahora tenemos a dos invitados porque nunca nos es suficiente. Está Ari Yo mero. y Ale. Igual le vamos a poner sus redes sociales para que los puedan seguir y que vean un poquito más de su contenido, porque algunos nos pueden traer sorpresitas. Muy bien, los traje con la intención de que podamos hablar algo que nos enoja mucho a los psicólogos, pero no solamente como psicólogos, sino como personas, seres humanos que también vamos a la atención terapéutica, que es buenas y malas intervenciones. Entonces, de nuestra percepción y experiencia, ¿a ustedes cómo les ha ido? Ya sea de a propia mano, o sea, a mí mi terapeuta me dijo esto, me hizo aquello, o también si lo han escuchado en alguna supervisión de otro colega, también nos pueden compartir cómo ir identificando de alguna manera y ayudando también a otros pacientes a identificar banderitas rojas, donde no, cariño, ahí no está bien que continúes en ese proceso. ¿Quién quiere empezar? Yo, en mi caso, estuvo extraño el proceso como de identificar que existían malas intervenciones, porque, vaya, si bien estaba estudiando psicología cuando yo empecé a ir al psicólogo, como que no dudaba de eso. Era como, mira, pues estoy aprendiendo, sí, me está dando un zape, sí, de repente me duele lo que me dice, pero pues es parte de, no me doy cuenta de mis verdades. Mm, Creo que parte de lo que me fue ayudando fue despegarme un poco del primer psicólogo que tuve, como después del proceso ya darme cuenta, como, ok, entonces no era normal, como salir llorando o berreando de las sesiones o después de la última sesión que tuve con mi psicólogo, quedarme 4 días pensando en esta situación o en las palabras específicas escogidas. Y no sé, lo puedo comparar actualmente con mi actual psicóloga. em, es gestaltista, entonces, pues sus intervenciones sí son, pero un poquito más soft, desde el lado humano, que eso he aprendido que me ha ayudado. Mm, pero creo que, pues algo, pues, importante a destacar es darse cuenta o tener presente que si bien sí es parte del proceso como el que nos den zapes o ondearnos de vez en cuando, también creo que hay un trato distinto, una posición distinta que incluso pues ya como profesional ejerciendo, pues uno lo puede notar o lo puede percibir en las sesiones o cómo se desenvuelva también en la persona, situaciones, disposición, momento en que se encuentra el paciente. Y bueno, ese es como mi proceso, por así decirlo. Ujú. Sí, creo que algo que no se nos debe de olvidar, y lo pongo a voz y micrófono abierto, es que nuestros pacientes no se tienen que adaptar a nuestras trayectorias o áreas o formas de trabajar, sino más bien nosotros nos adaptamos a las necesidades del paciente. Y que si bien entre que una y otra trayectoria considera que no debe de cumplir la demanda del paciente, que hay mucho tecnicismo a través de estas palabras, también hay que saber cuándo es un buen momento, o sea, haciendo la referencia que decía Sari, de si en este momento mi paciente está necesitando, por decir de una manera, una técnica gestáltica, una silla vacía, o más bien en este momento necesita una contención y un yo, voy a hablar tecnicismos, pero un yo más estructurado que en este momento de la posición yo me encuentro para poder darle un espejo de ir estructurándose a sí mismo. Y entonces no tengo que llevarlo a la silla vacía nos invita a una disociación. Y pues si estás en crisis, no es un momento para disociarte o invitarte a más disociación, ¿no? Más inestabilidad que podría ejercer una técnica así en un momento de crisis. ¿Cómo ha sido para ti esas experiencias, Ale? Pues es que me dejaste pensando un poquito con esto de como mm, el saber lo que necesita el paciente. Ujú. Entonces a mí me pasó que se quedó mucho conmigo un comentario que me hizo mi terapeuta alguna vez cuando empecé a estudiar y a volver como a psicología y a la especialidad que quería hacer. Recuerdo que él me dijo que pues la especialidad en la que yo estoy, con la que me estoy también formando en la maestría, pues muchas veces puede ser un espacio muy ortodoxo, ¿no? Y un espacio en donde como que todo es muy, muy cerrado y muy señalado.
Y él me decía, pues es que hay que pensar algo. O sea, uno debe saber cuándo el paciente necesita un psicólogo, un psicoterapeuta y en, pues, nuestro caso y desde nuestra especialidad, pues un analista, ¿no? Y él me decía, es que no todo el tiempo, pues el paciente necesita ser analizado, no todos son candidatos a análisis tampoco. Entonces él me decía, yo no puedo tratar a un paciente que está llegando, como decías tú, en una intervención en crisis o está llegando desde pues otro lugar y yo decirle, ay, es que sabes qué, lo que te está pasando es que tú no estás dejando que la otra persona, no sé, busque su deseo y la demanda y empiezan como que a hablar de todos estos tecnicismos y yo digo, basta. Y también mi terapeuta me dice, es que no se trata de llegarle desde ese enfoque al paciente, o sea, tienes que saber, ¿sabes qué? Pues yo creo que ahorita el paciente necesita un psicoterapeuta, un acompañamiento psicológico, necesita una aproximación más humana, necesita un espacio en donde, en lugar de, creo que una confrontación, haya quizás, aunque suene como medio cursi, ¿no? Como que lo estás haciendo bien, todo está bien. Y si puedo hablar un poquito de lo que yo he vivido en sesión con él, pues es que muchas veces nos hemos reído, de es que si yo como persona que trabaja, me dice él, desde el psicoanálisis, dijera de que, ay, pues yo abrazo a mi paciente al final de cada sesión, muchos se quedarían de que, ay, ¿cómo está haciendo eso? Pues es que no podemos seguir tratando a la gente como si fueran hace, no sé, personas de hace 100 años, ¿no? Y quizás me estoy desviando un poco, pero voy a llegar a un punto. Esta es una realidad, o sea, Sí, yo sí. digo en broma de, a ver, no estamos en la época victoriana, ajá. No. Pero volviendo un poquito a esto de las intervenciones que de pronto pueden ser un poco complejas o un poco difíciles de escuchar, si puedo compartir una experiencia que yo tuve con él. Fue yo creo que en el primer año, año y medio de terapia con él. No considero que estuviera todavía en análisis a diferencia de ahora, pero recuerdo que estábamos hablando de algunos temas y él me decía, ah, es que la razón por la que pues tú sientes afecto o sientes cariño hacia mí es porque yo soy el reflejo de como todos estos hombres de tu vida que tienen características físicas muy particulares. Y yo recuerdo que yo estaba sentada, porque yo me siento en el piso en sesión con mi terapeuta y él estaba en su sillón y yo lo estaba escuchando y yo decía, ya no lo estoy escuchando, me estoy disociando, me estoy perdiendo en todo lo que me está diciendo. Recuerdo que me paré, me fui, me tomó como unos 3 4 días el decir, ¿sabes qué? Estoy muy molesta con él. No quiero volver. Yo decía, es que no voy a volver, ya no quiero ir, es un terrible terapeuta, lo odio, cómo se atreve, quién se cree, cómo me está hablando así. Y pues no sé de dónde, pero agarré valor y dije, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a volver, voy a regresar con él. Regresé a la sesión que me tocaba y él muy animado, Ale, ¿cómo estás? Y yo, con, con esta cara de... Y pues él lo notó y pues me armé de valor y entre llanto y todo le dije, ¿sabes qué? Es que estoy muy molesta contigo y lo que me dijiste la sesión pasada me hizo sentir muy mal. Y le dije así directamente, pues es que ¿quién te crees para decir cómo siento yo? Y para él fue muy impactante, fue como, o sea, obviamente un terapeuta tratamos siempre de ser como muy, pues obviamente tratamos de ser lo más profesionales y que a veces no se nos note, a veces, ¿verdad? No todos, y a veces es imposible, porque pues, también sentimos, pero sí recuerdo mucho sus ojos de, la regué, hice algo mal. Pero sí recuerdo mi frase de, ¿quién te crees tú para decirme a mí lo que yo siento y siento por ti? ¿No? Y recuerdo que sí hubo un silencio que fue de, "Mm". Me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Discúlpame. em, yo lo traté y lo trabajé desde la teoría, desde mi enfoque, desde tu historia. Sin embargo, pues tienes razón. O sea, al final, pues nadie mejor que tú conoce sus emociones. No era mi intención invalidar tu cariño o tu afecto hacia mí. Discúlpame, voy a procurar que no vuelva a pasar. Entonces, o sea, sí se sintió como una pequeña victoria de, yo también lo hice sentir mal, pero que igual no era la intención. Ya tengo 4 años en análisis con él y si no hubiera pasado eso, creo que no hubiera durado yo tanto tiempo con él y no seguiría allí. Entonces, creo que algo que a veces a los pacientes no se les dice, sobre todo a los que no han tenido procesos terapéuticos, es que tú puedes llegar y decir a tu terapeuta, no me gusta lo que me estás diciendo, me está doliendo cómo me estás hablando.
es que la última sesión salí llorando y es que ya no quería venir, ¿no? Entonces, ¿requiere mucho valor? Sí. Y como le hacía el comentario a una colega bromeando de que, y también pues le estás pagando. Entonces, puedes tú llegar y demandar, oye, no me está gustando cómo me estás tratando. O sea, si lo queremos poner ya como que en la broma o en Sí, el de que punto, prestes un sí. servicio Ajá, también, es claro. correcto. Entonces, digo, al menos así es como lo he yo vivido un poquito con mi terapeuta. Fíjate que me hiciste recordar mucho sobre los derechos del paciente. Mm, Y pareciera que, digo, yo tengo muchos temas con el código ético del psicólogo y una que otra cosita y que digo, me espanta. Pero me gustó reconocer que sí, a ver, y yo sé que ahorita está un poquito de moda el hecho de decir, a ver, pásame tu cédula profesional. Súper válido, ese es uno de tus derechos. Pero también dentro de tus derechos está que se te dé un consentimiento informado de políticas de cancelación escrito. ujú, Dentro de tus derechos está saber desde qué corriente, trayectoria está trabajando tu terapeuta. Tienes derecho a que te digan un diagnóstico, hace que se te revele ese tipo de información y tienes derecho a poder dar reclamar ujú, sobre la atención que se te está brindando. Que para mí es un trabajo muy importante a la hora de marcar los límites, ¿no? Yo les compartía de repente me pasa que trabajo mucho con un paciente sobre los límites y no los está poniendo fuera y a mí fue quien me puso el límite, haciéndome un señalamiento de no me está gustando el proceso, me incomodó muchísimo esto y fue de, ok. O sea, ustedes lo saben, me manejo mucho con el celular y de repente pasa, ¿no? Que llega un mensaje del celular, le digo, dame un momento, administro muchas cosas. Y hubo una paciente que me dijo, me desagrada mucho que se esté agarrando el celular. Y fue de, gracias, la verdad, y le fui bien sincera, la verdad lo voy a dejar lo más posible aquí. Pero si en algún momento, así como a ti te he dicho que tú puedes escribir 24/7 en una intervención de crisis, si en algún momento yo veo una crisis aquí, te voy a decir, dame un segundo, necesito contestar esto aunque sea con icono de epéame tantito, pero no es por una falta de respeto. Y sabes que me encanta, porque así es donde necesito que vayas a hacer allá afuera esto mismo, señales lo que te incomoda. Y estamos enseñando este tipo de cosas a los pacientes, pero cuando vienen contra nosotros, luego también nos metemos en tecnicismos. ujú. Resistencias, contratransferencia, transferencia. Le ponemos muchos nombrecitos muy chulos que en la teoría está perfecto, nosotros lo entendemos, pero al final el paciente no se va a llevar la tarea porque la psicoeducación no es que entienda nuestro tecnicismo. La psicoeducación es que se entienda a sí mismo. Ujú. Hablando de esas experiencias, eh, una de mis primeras psicólogas, y no voy a decir que no fue desde mi corriente, desde la Gestalt, la neta es que sí, su personalidad era muy violenta y obviamente su forma de trabajar era muy violenta. No voy a negar que nos vendíamos entre nosotros los hermanitos del análisis de la terapia, los que íbamos con esta persona, eh, que bufábamos de, ay, sí, vamos con esta terapeuta y somos bien masoquistas porque nos maltrata, como si fuera una victoria eh, salir de ese maltrato, de esas intervenciones. Y cuando me fui alejando, cuando fui atendiéndome en otros tipos de terapia, también desde la Gestalt, también el psicoanálisis, también desde el diván, híjole, me rompió darme cuenta que desde la agresividad no es donde se tiene que mover las cosas, que también se puede mover desde la amabilidad, desde la compasión, desde un acompañamiento literalmente más humano, que yo les presumo mucho que mi terapeuta se ha puesto a llorar conmigo, porque es una de las cosas que más nos critican y que para mí me abrió las puertas de la compasión. Entonces, desde la suavidad, mover, yo sé que me pongo muy budista en este aspecto, pero desde la suavidad, mover internamente a huellas inconscientes, a mí fue el impacto, ¿no? Pero también me llega a molestar mucho personalmente cuando otros se protegen desde otros psicólogos, se llegan a proteger desde esta es mi intervención y si al otro no le gustó, Resistencia. Es que resistencia. ya es su culpa, no es mía. Ajá. Y es que creo que también de ahí llega mucho el de que, es que no sé por qué el paciente se fue. Creo que también es muy, o sea, yo algo que les digo y les reconozco mucho a mis pacientes es decirles creo que fue muy valiente
creo que fue muy valioso, creo que fue muy importante no sé, alguna de las situaciones que me cuentan, ¿no? Entonces considero que también es muy valiente y muy importante como terapeutas aceptar de que, híjole, sí la regué. O sea, híjole, sí, creo que sí me adelanté. Quizás, y creo que era algo que platicábamos hace un rato, que hay veces que creo que nosotros nos damos cuenta cuando es muy pronto para hacerle una intervención al paciente. Y justo lo recordé con lo de la agresividad, ¿no? Es como si el paciente ya lo veo, que está llegando llorando, triste, ya está lastimado, pues yo me voy, quizás yo voy a pensar, ¿sabes qué? Es que podría decirle esto, podría hacer esta intervención, pero si lo estoy viendo herido frente a mí, no lo voy a herir más, no le voy a echar, como decíamos, limón a la herida, o sea, no voy a lacerarlo más, no, o sea, no podría. Ya creo que algo que he aprendido mucho aquí con ustedes es que pues somos humanos trabajando con humanos. Entonces, si no tienes estos actos de compasión, de comprensión, de nuevo el lo estás haciendo bien, qué gusto verte. A veces, y no tocando precisamente al paciente, ¿no? Sino cuando les abro la puerta, que, oye, qué gusto verte, me da mucho gusto verte. Donde aplica que las palabras tocan Ujú, profundamente, ¿no? Algo que decíamos en la intervención en crisis, que ahorita me acordé, fue esto, ¿no? De a veces el paciente puede venir con a nadie le importo, nadie se va a acordar de mí, mejor no ando acá. Y a veces ahí es cuando nos toca y de casi, díganlo de corazón, no solamente porque se escucha chingón, ujú. es de corazón, a mí me preocupa, yo sí te voy a extrañar. Porque no nos hagamos, todos queremos a nuestros pacientes. Yo le tengo cariño a mis pacientes. Y es más bonito cuando, que si veo algo y me acuerdo de él, es como, ah, mira esto, a pacientes que le traen regalos y los podemos, claro, resignificar mucho y simbolizar mucho y darle señalamientos ante eso, pero a veces no hay necesidad de tanto señalamiento. Ese es un acto de cariño. Sí. Algo que a mí, bueno, y ustedes ya lo saben, ahorita que dijiste lo de los regalos o recordar, este, no sé, por ejemplo, mi terapeuta me ha hecho regalos a mí. Ah, sí, me encantó cuando me contaste eso. Y es como, por ejemplo, este anillo que traigo, él me lo dio de cumpleaños. Y de nuevo, volviendo a la teoría y a lo correcto, a lo incorrecto, lo ortodoxo, o lo institucional, en el psicoanálisis a mí no se me olvida que en clases de la maestría me han dicho, uno no puede recibir regalos del paciente y no le puede hacer regalos al paciente. Y yo, híjole, creo que si escucharan o vieran cómo es mi terapeuta, pues sí habría como mucho susto, ¿no? Me suena que somos de los terapeutas que nos dijeron que no fuéramos. Sí. De hecho, o sea, justo este mismo comentario me suena mucho a la parte de la comprensión dentro del acompañamiento terapéutico. Desde qué posición vemos a la persona, porque muchas veces es fácil llegar a juzgar desde la posición en que como terapeutas tengamos. Oye, yo veo que haces esto, analizo la situación, pero no comprendo. Mm, ¿Cómo decirlo? Mm, Creo que para apoyarte Ujú. va dentro de las banderitas rojas, ¿no? Que queremos como ir señalando acá, Sí. de cuando te empiezan a ver, o hasta se huele, ¿no? Le digo que estamos en la atención y cuando yo vuelo que me están haciendo una intervención desde un simple diagnóstico, me están etiquetando y de ahí no me saca mi propio terapeuta. Ujú. Uy, me citaron con una. Que Yo también me acuerdo de cosas. esta es la supervisión más bien de, es que la terapeuta, ¿eh? Decía, es que me da asco su dolor. Y yo, espera, ya se me hinchó el acá el hígado. Porque si tú como terapeuta no crees en tu paciente que va a salir de esta situación, si a ti te apesta, te da asco el caso, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, y es para, literal, cámbialo. O sea, haz que otro terapeuta, lo canalizamos, haz que otro Ujú. terapeuta lleve la intervención. Pero si tú como ser humano no crees en el otro ser humano, y que muchas veces vienen de contextos donde sus familias no creen en sí mismos y chalala, eres parte del sistema roto. Entonces, cuando ves que ni siquiera
se le ve hasta en la mirada al terapeuta que le fastidia tener que escucharte. Y es como, ahí no es. O sea, otras intervenciones, ¿no? Pero a ti no te toca como paciente cambiar que el terapeuta te vea de otra manera. Porque luego podemos empezar a caer como pacientes a, déjale cuento que voy avanzando, y déjale cuento que voy bien, y déjale cuento pura mentira para que ahora sí el terapeuta me quiera. No vas a eso. Entonces no sé si apoya como la idea que traías. Justo, o sea, me hizo recordar a una banderita roja de mi primer psicólogo, que aún así lo quiero mucho y me ayudó mucho. Pero algo que justo él mencionaba era, yo no le puedo decir a mi paciente que me equivoqué. O sea, o que estuve mal o que tuve un error en la sesión. O sea, es como, ok, entonces, vaya, te equivocas y lo puedes arreglar en otra sesión, pero ¿desde qué posición se ve al paciente? Como yo, o uno se opone, ¿no? De que, yo estoy en lo correcto, reconozco que es correcto e incorrecto dentro de sesión y te lo aterrizo a ti, pero vaya, también la parte humana de reconocer de, ¿sabes qué? Puede que no vaya por ahí, porque también algo que suelo hacer en mi consulta es, a lo mejor dar una idea, pero mencionando que pues a lo mejor no puede ir por ahí, de que, oye, me puedo equivocar, pero puedo notar esto y esto y esto. Tú me dices, ¿te suena? ¿No te suena? Porque pues tampoco, porque a fin de cuentas el paciente es el que sabe más de sí mismo que lo que podemos ver en una sesión de 1 hora a la semana. Podemos comprender muchas cosas, pero el paciente es el experto en el mismo. Y rebotando ideas dentro de sesiones como, oye, pues mira, me suena un poco esto. ¿Te parece? Oye, sí, oye, no. Ok, pero pues es un poco más flexible o ameno que decir, oye, estás haciendo mal esto. O mira, te estás sintiendo mal aquí por esto y esto y esto. Y a lo mejor puede ser por otra cosa completamente distinto. Pero ya estamos dando por hecho, ya se da por hecho de que eso es lo correcto, eso está bien, esto está mal, cuando realmente no podemos tener una certeza completa y no puede existir una verdad absoluta dentro de lo que se puede ver en una interacción de una semana. Digo, de 1 hora a la semana. Esto me recuerda justo una teoría, también habla de la omnipotencia del terapeuta y también se habla de que no existe omnipotencia del terapeuta, entonces creo que se olvida un chingo, se olvida mucho eso. Y ahorita con lo que te decía Ale, de que siento que también hoy en día como esto de las relaciones rápidas, en general como la modernidad líquida y todo esto, también pasa con los terapeutas, que la gente por no decirle, por tener la idealización del terapeuta de que si se equivoca es un pendejo o si no tiene que acertar en todo. Entonces es como, también existe ese discurso, ¿no? Como de que no, mi psicólogo deja de ir por algo que no le dije, deja de ir por esto. Y nunca se confronta. Entonces no estamos acostumbrados a lidiar con la dificultad de tener relaciones difíciles y sostenerlas. Y eso se aplica hasta en la terapia. O sea, en todos lados se aplica en la familia, en los noviazgos, en la sociedad, pero también en la terapia, porque como Ariel está muy chido, porque yo también siempre digo de que tú siempre vas a saber más de ti. O sea, tú siempre, si estoy diciendo algo que está cayendo en un lugar que no, pues necesito escuchar también eso. O sea, yo también lo comparto mucho, la verdad. Era algo que hemos platicado, compartiéndonos así intervenciones pues de nuestro espacio con nuestros pacientes. Y algo que yo pues procuro decirles mucho cuando tengo una idea, cuando voy a intervenir, es como, mira, te voy a decir algo y tú me dices si va por ahí o no. Y ya les digo, ¿no? Hago la intervención. ¿Te hace sentido? ¿Crees que sí va por ahí? No, creo que no. Ok, bueno, entonces, ¿por dónde crees que va? O dime tú cómo lo sientes, cómo lo entiendes. Y creo que también, es que lo que dijiste me hizo pensar muchas cosas. Creo que es muy valioso, sobre todo con adolescentes, que el paciente se dé cuenta que uno también se ha equivocado, que uno también ha sufrido, porque me tocó hace poco, eh, una paciente me preguntaba, un adolescente de 17 años, me dice, "Mm, quiero preguntarte algo". Y yo, sí, claro. Normalmente a los adolescentes los impulso mucho a que pregunten, porque no puedo tratar a un adolescente. Para empezar, no puedo tratar a un adolescente como si estuviera en análisis, empezando por allí. Porque pues no puedo hablarle a un chico, chica, chique de 17 años como le voy a hablar a un adulto, ¿no? Y
ella viene como con estas sensaciones de ser perfecta y mucha exigencia y mucha idealización por parte de su familia. Y me dice, ¿tú todavía vives con tus papás? Y yo, sí. "Mm, ¿Y a qué edad te graduaste?" Y terminamos hablando de mi vida estudiantil, de en qué prepa estuve, de que me cambié de prepas. Y yo le veía la cara a mi paciente de, ¿cómo? O sea, como si me dijera, es que a poco mi terapeuta, mi psicóloga, la que me escucha, se equivocó, hizo las cosas mal, se cambió de prepa, reprobó materias. Y yo le veía la cara y yo decía, es que, ¿cómo no voy a abrirme? Porque de nuevo, la teoría me va a decir de que es que cómo dejaste que el paciente supiera cosas de tu vida, es que lo necesitaba. Y después de que le compartí y le dije, creo que a veces uno necesita escuchar que los adultos también se equivocan y que los adultos también hemos cometido errores y hemos cambiado de ideas y de trayectorias y de carreras para que nosotros tengamos y podamos ir ampliando nuestro panorama de la vida, pues poco a poco. Y ya se quedó muy callada, pero ya cuando se fue y me despedí de ella, le dije, oh, qué gusto verte. La vi como con una cara de, me voy un poquito más tranquila. Hiciste recordar mucho, voy a revelar mi modo vintage, pero el capítulo de Arnold, bueno, con Helga, la intervención psicológica que hace, que de hecho nos lo ponen a los psicólogos en la clase de entrevista, que justo la psicóloga se infantiliza, ¿no? Se cambia de posición Sí, y Helga se va a la silla del terapeuta y hace las preguntas y se abre sinceramente la terapeuta y obviamente, Sofía, estamos hablando de en esa posición un paciente agresivo, un paciente que está cerrado a la intervención, que no quiere estar ahí, que se burla de la psicóloga y al final siente conexión con ella. Y es que a veces con o sea, creo que con las infancias y los adolescentes, pero particularmente los adolescentes, es muy común que el adolescente llegue cerrado, quizás un poco obligado, quizás lo canalizaron de su escuela y va a llegar con cara de, ¿cómo estás? Mm. No sé. Entonces, ¿cómo no me voy a poner justo en otra posición si veo que le está ayudando a abrirse? Y algo que es que quiero como recuperar también de lo que nos decía producción acá, Abel, gracias por agregarte, es justo lo que veía, ¿no? De, a ver, el vínculo más fuerte que vamos a tener, aparte de nuestra madre, va a ser con el terapeuta. Entonces, ni siquiera va a ser el más fuerte el de la pareja, el de los amigos, con el terapeuta. Entonces, si no tienes confianza con el terapeuta, o si el terapeuta te lastima, o sea, algo que me encantó, mira, yo la más evitadora de conflictos por muchos años, que me encantó es, tienes que aprender a atravesar los conflictos. Que aprender a entrar al conflicto. Y muchas veces estamos como buscando enseñarle al paciente esto también como terapeutas, pero luego no le entramos tampoco al verdadero conflicto, que también pasa al otro lado de que el terapeuta no quiere hacer la intervención negativa porque es que no le quiero caer mal al paciente. Y es como, oye, le estamos teniendo mucho miedo al conflicto también desde ahí, ¿no? Cuando ya, ¿cuántas sesiones llevas? Mira, yo pregunto esto porque esas intervenciones tampoco es como que la primera o en la tercera. ¿Cuántas llevas? No, pues ya 3 mesecitos, no, pues ya sobra, mijo, porque ya hay que señalar un poquito más. Y a mí sí me pasa que yo sobo para meter putazo. O sea, primero digo, mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero me estás pagando para eso. Entonces, vamos a entrar a lo duro, agárrate y ya. Veo que se acomoda, ¿no? Se prepara. Yo juego, aunque sea con mis adultos, casi como si fueran adolescentes, niñotes, eh, con esa suavidad para que sostengan el madrazo. Y otros ni lo necesitan. Digo una palabra y resulta que la palabra me lo sondeó toda la semana. Y vienen y me dicen, me acordé toda la semana porque me dijiste esto y lo vi en ta, 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 ta", y dices, gracias, estoy haciendo la tarea allá afuera, ¿no? Que no necesariamente tendremos que algunas corrientes dejar una tarea específica, ya con ello. ¿Cuáles serían estas, porque quiero ir cerrando como en esta idea, esas banderitas o más bien esas formas que les podemos invitar a los pacientes, que les puedan decir a sus terapeutas, aquí ya no me está gustando, aquí ya me está calando, más allá de lo obvio
pues ya no voy, estas sensaciones que mencionabas, ¿no? O lo gosteo, o lo funo. No, la cosa es que no voy a confrontar lo que me incomodó y mejor lo hago acá en lo grande, pero no voy realmente a la confrontación, que probablemente eso sea más terapéutico. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que lo podemos orientar? Mm, Me Ujú. deja pensando un poco. También Porque, mm, bueno, a lo mejor suena muy simple o muy básico, pero si sea el tiempo que sea, o sea, si llevas tanto un mes como un año con tu terapeuta, te sientes juzgado o no te sientes cómodo, o sea, no cómodo, sino mm, no te sientes en confianza con tu terapeuta, pues, o sea, a lo mejor no es algo tan claro, pero hay señales y no siempre nos tenemos que quedar como, ¿cómo decirlo? En un lugar que nos pueden estar haciendo daño, nos pueden estar juzgando o nos pueden estar señalando no desde una comprensión. Mm, me viene mucho como esto de cuando el terapeuta toma más espacio que lo que el paciente está tomando su espacio. O sea, que si le corta el diálogo, si minimiza lo que le está compartiendo, sobre todo, no sé, le están compartiendo algo súper fuerte y luego quieren agarrarse un señalamiento muy chingón y cortaron el diálogo. O interrumpieron esos silencios también. eh, y literal, yo he visto pacientes que me dicen, pues mejor ya no te digo nada. Ahora resulta que tú sabes más que yo, ¿no? Como Sí. este que estábamos comentando. Ujú. Eh, ¿Qué otra? Es que fíjense que yo me quedo pensando más en algo que me enseñaron hace poquito, que creo que, digo, sobre todo porque Ariel fue quien me lo mencionó, creo que las sensaciones. Algo, y digo, a mí mi única experiencia pues es mi terapeuta, ¿no? El que ya tengo tantos años viendo. Y creo que algo, no sé si podría decirlo tal cual que lo recomiendo, pero creo que las sensaciones que nos deja un comentario o una intervención en este caso, así como hay comentarios en el afuera de nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas, que nos dejan con sensaciones de, esto no me gustó, porque me siento así, me siento extraña, creo que eso también puede pasar con el terapeuta. Este, y creo, les digo, yo me iría más por la sensación. Creo que si algo que te dijo tu terapeuta o algo que se intervino en una sesión te deja como con esta sensación de molestia o de tristeza o de incomodidad, creo que es muy valiente de nuevo el como acercarnos y decirle que, oye, es que fíjate que la sesión anterior me fui con esta sensación de enojo por lo que me dijiste. Igual se puede tratar en el espacio terapéutico y quizás puede ser algo más del propio proceso, pero creo que yo me dejaría, o sea, me dejaría llevar o guiar por la sensación que me dejó lo que me dijo el terapeuta. Porque como les decía, o sea, si de por sí ya uno va y le duele lo que habla, creo que ya salir tan lastimado o que toda la semana estés pensando, es que no dejo de darle vueltas, es que me dio mucho, es que estoy molesto, es que estoy muy triste con mi terapeuta. Creo que lo que yo podría como recomendar de cierta manera es hablarlo. Es como, este, oye, me dejaste esta sensación, no sé, oye, es que ya no quería venir. O incluso desde hasta puede ser un WhatsApp, un mensaje de, oye, es que sé que nos vemos mañana, pero Sí, sí. no quiero ir, no sé por qué. Pero sí, igual y no sé si hace sentido lo que yo digo, pero creo que es más como una sensación. Sí, yo valoro mucho todas las formas de comunicación, ¿no? Y si es por medio de WhatsApp, un voice note, más allá de lo presencial, porque todavía eso causa mucha angustia, pues respetar que la comunicación se dio por el mensaje. Por favor, terapeutas, no intervengan eh, grandiosamente cuando les han mandado un mensaje. O sea, de repente también ella así como, claro, te he leído y nos vemos en la sesión para hablar de ese tema. También yo creo que ahí el ojito de la bandera más grande es después que lo has comunicado, cómo responde este terapeuta ante esa comunicación. Si se defiende, se pone reactivo o si realmente tiene la humildad de poder trabajar también con eso. Porque eso también no lo podemos, los buenos terapeutas, no lo podemos llevar a las supervisiones o nuestra propia terapia, lo que nos ha movilizado el paciente al hacernos este señalamiento. Y si a pesar de eso, o sea, fue esto de
no reacciona bien, te hace sentir culpable, juega con tu realidad, te dice que todo es una fantasía, no te deja ir, sale de ahí corriendo, ¿no? O sea, como, ese sí funciona, ¿cierto? Pero me parece que es un tema delicado y que por eso quería como aprovechar los espacios que de nuestras diferentes corrientes lo podemos tomar, pero que también debe de haber apertura de los psicólogos. Una vez más, yo me conecto con la palabra humildad para reconocer dónde no sé todo y dónde la estoy cagando. Claro. Ujú. ¿Algún otro mensaje que quieran dejar? Ujú. Creo que no. Eh, creo que no. Vale, chicos, pues muchas gracias por venir. Y Alecita, sobre todo que te aventaste la rifa. Por el último momento nos gusta improvisar. Pero los esperamos en el próximo capítulo. Bye. Bye.